amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu
Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Hola a todos, muy buenas noches. Soy el pastor José Antonio Jiménez de la Iglesia de Dios Mi Familia. Es un gozo para mí poder estar aquí delante de ustedes para que compartamos la preciosa palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos antes de empezar a leer la Escritura? Amén. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Muchas gracias porque en este momento pedimos tu guía, pedimos tu dirección para compartir, para aprender, para poder, Señor, caminar, Señor, en lo que es tu palabra, Señor. Gracias, poder de Dios, por ser tan maravilloso para con nosotros, Señor. Gracias, poder de Dios, por ser tan especial para con nosotros, Señor. Y en esta hora ponemos en tus manos esta preciosa palabra que tú nos has de dar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, de manera especial, de manera que lo podamos hacer personal, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, para todos un saludo muy cordial de parte de nosotros como pastores de la Iglesia de Dios, de parte de todo el equipo de servidores de la Iglesia de Dios Mi Familia. Es un privilegio poder estar en esta noche compartiendo la preciosa palabra de Dios. Así que, bueno, esperamos que todos estén pasando un buen tiempo en su casa. Sabemos que han sido tiempos duros, han sido tiempos difíciles, pero también conocemos que Dios tiene el control de todo. Y sobre todo, sabemos que Dios nos ama y que Él nos protege de toda situación adversa. Bien, yo quiero invitarle en esta noche, en esta hora, a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer allí Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer los primeros 11 versículos, del 1 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que a un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a encontrar algo interesante. Yo quiero tocar un tema acerca de la duda. Cuando las dudas llegan a nuestra vida y no las manejamos, ¿cierto? Pueden convertirse de alguna manera en depresión. Entonces, qué bueno que podamos entender, identificar esas dudas, que podamos trabajar en esas dudas y también llevarlas a la cruz del Calvario. Por eso, mi amado hermano, la Biblia nos enseña en este capítulo, Juan el Bautista, que fue un predicador tremendo, fue un predicador audaz, fue un predicador
que su palabra se basó en el afán del arrepentimiento. O sea, su mensaje era que todo el mundo se arrepintiera. La multitud acudía para oír su llamamiento al arrepentimiento. Iban de todos lados, venían de todas las regiones, y llamaba la atención como el denuedo que tenía este hombre para predicar. Aún, puedo decirles, Herodes se acercó para escuchar su denuncia del pecado. Juan no tenía temor y, de una manera, no favorecía a nadie en su predicación. Él reprendió al rey y terminó en la cárcel. O sea, él habló de manera explícita, habló de manera sincera, predicó el evangelio, predicó la palabra, y sabía que vendrían consecuencias de ello. Así que en la cárcel, allí en ese lugar, podemos encontrar que Juan empieza a tener algunas vacilaciones, empieza a tener algunos pensamientos de vacilación. Y podemos pensar algo, empezó a preguntarse si realmente Jesús sería el Salvador, si en verdad Jesucristo sería el Salvador. Y entonces, ¿qué hace Juan? Juan envía a 2 de sus discípulos para asegurarse de su verdad. Pero vamos a explicar un poco más a profundidad este hecho. Quisiera que usted me acompañara con su Biblia. Por favor, téngala abierta todo el tiempo. Y vamos a hacernos 2 preguntas en serio. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? La primera pregunta es, ¿sería que Juan realmente dudó de Cristo? ¿Será que dudó realmente? Y la segunda pregunta es, si en verdad lo hizo, ¿cómo Cristo logró aclarar sus dudas? Y son cosas que pueden llegar a nuestra vida, mis amados hermanos. Fíjense que algo tremendo es que en medio de la cárcel, la Biblia nos dice que Juan envió a 2 de sus discípulos. 2 discípulos de Juan fueron enviados a preguntarle a Jesús. Y también es posible, pero quizás menos probable que Juan no haya hecho esta pregunta para él mismo, sino que lo hizo por el bien de sus discípulos. Recordemos que Juan en ese momento está en la cárcel, ¿cierto? Y el propósito que podemos ver aquí interpretando puede ser también que él quiere que ellos fueran a Jesús, o sea, que dejaran de ser discípulos de él mismo para que pasaran a ser discípulos de Jesús. Y que le hicieran ellos mismos esa pregunta, ¿cierto? Causando que su atención se centrara en Jesús. Qué bueno poderlo interpretar de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a pensar que a pesar de que nosotros somos hijos del Señor y que tenemos algún conocimiento bíblico y que tenemos alguna forma de poder ayudar con la palabra de Dios, aconsejar, a veces la tendencia natural es que las personas se enfoquen en nosotros, ¿cierto? Y piensen en nosotros como sus salvadores, pero realmente nosotros no somos salvadores, es el Señor, es el que es el Salvador. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Así que fíjense algo tremendo, mis amados hermanos, el arresto de Juan es mencionado, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 12. Allí menciona cómo fue Juan arrestado. Dice Juan 4:12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ese es justo cuando empieza el ministerio de Jesús. Y la historia completa de su encarcelamiento, lo podemos leer también en Mateo capítulo 14, versículos 3 al 12. Dice allí la palabra del Señor, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vean ustedes que lo que está diciendo aquí el texto, el arresto de Juan, como es mencionado, la historia completa de su encarcelamiento, la razón por la cual fue encarcelado. Y aquí vemos cómo Herodes Antipas, el gobernador de Galilea,
¿cierto?, había ido a estar con su hermano en Roma. Vamos, esto lo dice la historia, esto lo dice la tradición. La tradición enseña que Herodes Antipas, quien era gobernador de Galilea, fue a viajar a Roma, ¿sí?, y durante esa visita sedujo a la esposa de su hermano. Así que cuando él regresó a su casa, despidió a su propia esposa y se casó con su cuñada. Así que a quien había alejado de su marido, o sea, la mujer de su hermano la alejó, ¿cierto? Y pública y severamente ante este hecho, Juan reprendió a Herodes. Así que nunca era seguro reprender a un déspota, ¿cierto?, como este, ¿cierto? Y Herodes, ¿qué hizo? Se vengó y Juan fue arrojado al calabozo de la fortaleza, una fortaleza que está en las montañas cerca del Mar Muerto, que tiene por nombre Maquemonte. Muy tremenda historia. Entonces, ese es el lugar, el lugar donde Juan tuvo que pasar. Pero la pregunta allí en medio de esta cárcel, en medio de esta situación para Juan era: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Así que vamos a encontrar que el evangelista Juan había dado testimonio de que Juan, precisamente el Bautista, en Juan capítulo 1, versículos 29 al 36, estaba diciendo que ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces vamos a encontrar que aparentemente dio testimonio, y vemos allí en los evangelios como Mateo 3, que efectivamente Juan bautizó a Cristo, y siendo primo, ¿cierto?, parecía que lo reconocía, pero ahora en este momento, cuando está en la cárcel, cuando está en problemas, pareciera que ya duda y dice: ¿será que sí es él el Mesías o no es el Mesías? Así que, mi amado hermano, aquí vemos claramente que en los textos primarios Juan había reconocido a Jesús como el Mesías, y su duda actual puede ser tal vez porque él mismo había entendido mal el ministerio del Mesías. Escuche bien esto nos puede pasar. A usted y a mí nos puede pasar. Tal vez pensó que si Jesús era realmente el Mesías, realizaría obras milagrosas con referencia a la liberación política de Israel, o al menos la liberación de Juan, que estaba en prisión, un milagro. Así como ocurrió en Hechos cuando Pedro estaba preso y se abrieron las rejas, o así como ocurrió en Hechos 4, en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estando orando a medianoche, las rejas se abrieron. Note usted esto: Dios no opera siempre de la misma manera, mi amado hermano. Dios no opera siempre de la misma manera, y no quiere decir que porque no opere de la misma manera, quiera decir que Dios no está al control de la situación. Es posible que Juan haya cometido una distinción equivocada entre aquel que había de venir y el Cristo, el Mesías. Y hay algún indicio de que algunos judíos en aquel tiempo, en esos tiempos, distinguían entre un profeta venidero prometido por el Moisés, ¿cierto? Ya como dice Deuteronomio 18:15, y el Mesías. Había una confusión. Una nota dominante aquí es que esa confusión, ¿cierto? Por un largo juicio de Juan en la cárcel, él empezó a confundirse también. Entonces, veamos aquí algo: que a pesar de que hay tantas cosas y tantas enseñanzas, tantas doctrinas que nos rodean, y podamos estar pasando por alguna adversidad, notemos que muchas doctrinas, cuando no son centradas en la persona de Cristo, nos llevan a dudar aun cuando estén en la Biblia. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista fue: díganle a Juan que la profecía acerca del Mesías se está cumpliendo. Y vean ustedes el texto como lo dice. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, aquí hay pruebas de que soy yo. Él les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Note usted que la Biblia, la palabra lo dice: id, ¿cierto? Id y diles. Allá estamos leyendo el versículo 4. Está diciendo: id y haced saber a Juan estas cosas que oís y veis. Jesús sencillamente está demostrando con pruebas, está asegurándole a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías. Amén. Pero también
les recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos humildes de servicio y no como los judíos estaban pensando, ¿cierto? Él estaba satisfaciendo necesidades individuales, sí, y no en presentaciones espectaculares o de liberación política, porque eso era lo que estaban esperando los judíos. Estaban esperando un Mesías que llegara con un tremendo ejército a liberarlos del yugo y opresor. Así que, mis amados hermanos, podríamos redactar la pregunta de Juan así: Jesús, ¿por qué no estás haciendo más? Así que, mi amado hermano, déjame decirte algo. Esto es una tremenda advertencia para nosotros. Así que, mi amado hermano, quiero que usted sepa que Dios tiene algo que decirte a ti y a mí. Tenemos que aprender a trabajar con las dudas. Sí, aprendamos a trabajar con las dudas, sí, porque Dios no quieres que tú albergues una pequeña duda, ¿cierto? Y la historia de la iglesia muestra, mi amado hermano, varias lecciones difíciles de aprender, porque en estos días se dice que los milagros son más bien una prueba de fe en vez de un apoyo para ella, ¿cierto? Entonces, una generación incrédula convierte hasta la comida en veneno. Así que, mi amado hermano, ¿qué dice el texto bíblico? Cuando leemos allí, la Biblia nos dice allá el versículo 6, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús sabía que el enfoque en su ministerio era ofensivo. Así que para las expectativas del pueblo judío, quienes anhelaban la liberación política de la dominación romana, bueno, esto denotaba algo, que había una bendición para aquellos que no hallaran tropiezo en el Mesías, quien venía en contra de las expectativas del pueblo. El pueblo está esperando una cosa, pero Dios está diciendo, no es lo que ustedes están esperando, es lo que yo tengo planeado para ustedes. Ustedes están esperando una liberación temporal de un yugo temporal, que es el romano, pero Dios está hablando de un yugo eterno que se llama el pecado y el eterno juicio en el infierno. Así que, mi amado hermano, un amigo ha cambiado estas palabras en otra bienaventuranza, la bienaventuranza del no ofendido. Así que bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, podríamos decir, puede ser callado, ¿cierto?, en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó por completo su serenidad. Eso lo dice Charles Spurgeon. Así que, mi amado hermano, permítame condensar lo que hemos hablado hasta este momento. Las dudas de Juan simplemente son una advertencia para todos nosotros. Sí, el nacimiento y la vida de Juan habían sido milagrosas. Recordemos que los padres de Juan eran ancianos, eran bastante ancianos, y hubo un milagro en el nacimiento de este hombre. Su nacimiento fue anticipado por un ángel cuando se le apareció a Zacarías. Su ministerio fue profetizado por Isaías, pero también el ministerio de Juan, también el ministerio de Jesús fue profetizado. O sea, están las Escrituras y está hablando de que habría necesidad de que viniera un Mesías. El ministerio de Juan demostró el poder y la aprobación de Dios, y muchos que se arrepintieron fueron bautizados, y Juan bautizó incluyendo a Jesús. Aunque Jesús no tenía ningún pecado de que arrepentirse, Jesús lo hizo por cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote. Así que vio el Espíritu que descendió como paloma sobre Jesús y escuchó la voz de Dios aprobando al Hijo desde el cielo. ¿Recuerdan cuando usted en Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Así que las dudas demuestran que todos debemos cuidarnos de la incredulidad. Hay tantas pruebas, mi amado hermano, que Juan recibió, pero aún a pesar de tantas pruebas, él abrió la puerta a la duda. Y esto puede ser terrible. Así que, ¿cuántas pruebas hemos visto también de la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Las dudas de Juan nos avisan del poder de la depresión. Escuche bien, porque cuando yo permito una duda y una duda y una duda, una tras otra, viene algo que nosotros llamamos depresión. Y entonces pensemos en la sorprendente pregunta de dos partes de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Estas preguntas resultan increíbles después de todo lo que Juan había visto y experimentado al lado de Jesús. Recordemos eso. Entonces la depresión
puede hacer que los más fuertes sean débiles. Así que cuando vienen dudas a tu mente, llévalas a la cruz inmediatamente. Juan estaba deprimido por causa de lo que había ocurrido. Claro, él confrontó al rey Herodes y por causa de esa confrontación terminó en la cárcel. Estaba deprimido a causa de lo que le podía suceder a él. Y los lamentos y los temores están entre las causas más comunes de depresión. ¿Se siente usted perturbado por esta situación, por alguna situación que le esté ocurriendo? Permítame decirle algo, mi amado hermano. Las dudas de Juan había de vencerlas mirando a Jesús. ¿Cómo podemos vencer las dudas que vienen a nuestra mente? Mira a Jesús, mira a Jesús. Jesús respondió a Juan de manera en que edificara su fe. Fíjense algo, ¿cómo le hizo? El Señor le dijo, mira a los ciegos que reciben la vista. Mira a los cojos que pueden caminar y los sordos que pueden oír. Mira a los muertos que son resucitados y a los pobres que les anuncia el Evangelio. Estas demostraciones del poder de Cristo harían que desapareciera la depresión y las dudas de Juan. Sí, le está diciendo de otra manera, no te lamentes, Juan, todo lo que tú dijiste de Jesús es cierto. No tengas temor, Juan, tu futuro está en manos de las amorosas manos del Señor. Y lo mejor está por venir, y hay unas palabras que hacen que desaparezcan cualquier registro de duda en nuestro corazón. ¿Sabe cuáles son? Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es una frase que te va a ayudar? Puestos los ojos en Jesús. Son 5 palabras. Puestos los ojos en Jesús. Es la frase que tú nunca debes olvidar, porque cuando vengan dudas a tu corazón, aún, ¿cierto?, de malas interpretaciones bíblicas, tú tienes que saber que Dios nunca te ha abandonado. Así que, mi amado hermano, Jesús no condenó a Juan por su duda. No crea eso. No lo condenó. Jesús comprendió lo que estaba pasando Juan en su momento y demostró amor para Juan. Así que vamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Dios. Así que, mi amado hermano, cuando Juan el Bautista dijo a sus peores palabras acerca de Jesús, dudando de Jesús, ¿cierto? Jesús, al contrario, dijo sus mejores palabras en cuanto a Juan. Así que, mi amado hermano, debemos procurar ver lo mejor en otros y ver que a pesar de que estamos pasando por alguna adversidad, Dios no te deja en vergüenza. Aún lo que estás pasando puede ser convertido en algo positivo. Romanos 8:28 dice, y los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, gloria al Señor. Así que pon esa dificultad, esa duda en tu corazón. Yo quiero que te pongas en pie allí donde estés y vas a levantar tus manos en signo de dependencia del Señor. Levanta tus manos allí. Diga, Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias porque en esta hora, Señor, yo pongo mis dudas, pongo mis temores, pongo esa depresión que a veces me agobia, la pongo delante de ti. Te doy gracias por darme vida, por darme salud y te doy gracias porque en esta noche proclamamos, Señor, que tú tienes las mejores palabras para nosotros. Gracias por darnos vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo. Amén. Y yo te bendigo a ti, hermano querido. Te bendigo con salud, te bendigo con vida, te bendigo con provisión en el nombre de Cristo, pero sobre todo te quiero bendecir con llenura del Espíritu Santo y sabiduría en cuanto al conocimiento de Él. Que Dios te guarde y feliz semana. Recordemos, hermanos queridos, también que esta semana vamos a tener nuestro culto presencial en nuestra iglesia, en nuestra sede de la iglesia. Sí, mis amados hermanos, el domingo a las 8 de la mañana tendremos un único culto, así que por favor suscríbase al WhatsApp, Servicios Dominicales, y diga a quién va a venir, si usted va a traer un invitado de su confianza allí. Y también la pastora anunció que este domingo tendríamos la oportunidad de traer a nuestros niños. También es necesario que los inscriba, por favor, inscríbalos colocando nombre y edad. Si es posible, coloque su documento de identidad también. Amados hermanos, que el Señor les guarde grandemente.